Exprofeso y deliberadamente no he querido comentar, disculpen hablar en primera persona, sobre el contenido de la consulta popular del presidente Lasso. ¿Y por qué? En términos generales, nada tiene que ver ese contenido con la propuesta del candidato a la presidencia, Guillermo Lasso Mendoza. Lo que me parece, y puedo asegurar, afirmar, que apunta esta intención política, esta consulta, es a la preocupación que debe sentir el presidente este rato por el derrumbe en la aceptación pública. Todas las encuestas menos una coinciden en una cifra porcentual del 17%, 15% y no más que eso. Debe estar sumamente preocupado que se aventuró a este show populista. Es una mascarada, un sainete populista, el contenido de la tal consulta popular, y voy a explicarme por qué. Sentía yo verdadera repulsión por comentar esto, porque me habría sentido, y de hecho me siento tomado del pelo, burlado. Show populista. Ya vamos a ver por qué. Ninguna de las preguntas de esta consulta popular resuelve el tema crucial de la sociedad ecuatoriana, que es tema económico, problema económico. Con esa consulta popular, los 6 millones de pobres que viven con $2, menos de $2 diarios, no van a resolver absolutamente nada. Y tampoco la clase media, que este momento está acosada, sitiada por el desempleo abierto y por el subempleo, el empleo marginal que crece incesantemente. No hay ningún tratamiento, como digo, al problema fundamental del Ecuador, que es de orden económico. Lo que llama la atención y preocupa es la eventual creación de un consejo consultivo por sobre la autoridad y la autonomía de la Fiscalía. Aquí este momento ya no importa quién sea la fiscal, la señora Salazar o cualquiera otro. Se trata de un análisis institucional. Crear un consejo consultivo por encima de la autoridad, de la jurisdicción y competencia del Ministerio Público, de la Fiscalía, no es otra cosa que un afán de controlar por parte del Ejecutivo a todo el sistema judicial. Hay una ruptura en esta pregunta de la Constitución. Una ruptura, y la Corte Constitucional, si quisiera actuar con apego a la Carta Fundamental, debería desaprobar, negar esa pregunta. La discusión sobre si el asunto vendrá por vía de enmienda o por vía de reforma es una leguleyada bizantina que no tiene sentido allá para que se enfrasquen en discusiones intrascendentes los leguleyos. ¿Qué enmienda? ¿Qué reforma constitucional? El contenido de fondo es un afán de cubrirse las espaldas ahora y cuando el señor Lasso se vaya del poder. Vamos a analizar lo que realmente me preocupa de fondo también. La primera pregunta tiene que ver con el papel de Fuerzas Armadas respecto de la seguridad interna del Ecuador. Dice la consulta: ¿está de acuerdo con que Fuerzas Armadas hagan una labor coadyuvante, complementaria con la policía? Es una garrafal equivocación. Ya la Corte, los tribunales constitucionales anteriores han negado esto. Porque no solo provoca una incomodidad y una falta de respeto
al ejército ecuatoriano, convertido en una especie de ADEALA, de adición, de YAPA, de la Policía Nacional, sino que rompe las tareas de cada una de estas dos instituciones, con que las Fuerzas Armadas custodien, porque eso dice la Constitución, las fronteras norte y sur. Tendríamos suficiente, no lo están haciendo. Deberían el ejército ecuatoriano trasladar toda su capacidad operativa al control de la frontera norte con Colombia para evitar o controlar la irrupción creciente de la guerrilla y del narcotráfico. Lo propio en la frontera sur con el Perú. El Perú no es un peligro ya, hemos firmado un tratado de paz. Es la incursión de fuerzas irregulares, narcotráfico, lavado, contrabando por la frontera sur. Con que hicieran eso, las Fuerzas Armadas estarían cumpliendo con una labor enorme en pro de la seguridad. Pero no, nada de esto. Y nada de economía. Insisto que nada en materia económica. Sobre la corrupción, cero. Recuerden ustedes que Lasso ofreció cuando fue candidato llamar a una comisión imparcial, neutral de Naciones Unidas para que luche contra la corrupción. Se olvidó de eso y encargó la lucha anticorrupción a un empleado, a un paniaguado, a Luis Verde Soto. ¿Qué lucha contra la corrupción es esa? Habríamos esperado una pregunta en este sentido de que una comisión de Naciones Unidas o de un organismo internacional pudiera hacerse cargo de esta lucha. Nada de eso. Nada de eso. Nada sobre las aduanas. En las aduanas hay un ingreso y un egreso de materiales absolutamente irregulares que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con el contrabando, que tienen que ver con los aranceles y los déficits fiscales que acusan y enferman al presupuesto nacional. Nada sobre las aduanas. Déjenme recordarles algo. El Banco Mundial, en tiempos de Lenín Moreno, dio el financiamiento para adquirir escáneres. Los escáneres son como un radar, como una tomografía, que va a lo profundo de los problemas. No nos costaba absolutamente nada. El Banco Mundial financiaba esos escáneres y su equipamiento y su operación. El propio Moreno, una vez que se inició el proceso, lo dejó sin efecto. Bueno, pero de Moreno ni hablar. Es un sinvergüenza y un corrupto y un ladrón. Y está a buen recaudo fugado en España, él, su mujer y sus hijas. Pero habríamos esperado que el presidente Lasso reactive esa oferta, financiada, insisto, por el Banco Mundial, para contar con un escrutinio real profundo de lo que sucede en las aduanas. Pero la señora, la jefa de la aduana, esta señora Carla, ya me voy a acordar de su nombre completo, está feliz de la vida, no hace absolutamente nada, y sobre las acusaciones de ejercer un tráfico de influencias para nombrar por compraventa en funciones altas del control aduanero, no ha respondido ni dice absolutamente nada. Carola Ríos se llama. Carola Ríos. Nada, mis amigos, absolutamente nada sobre la inminente quiebra del sistema de reparto de distribución del Seguro Social. En año y medio más, en 2 años máximo, no habrá dinero para financiar el pago de las pensiones jubilares. Una consulta que debió hacer Lasso es preguntarle al pueblo ecuatoriano si autorizaba a que regímenes y corporaciones paralelas pudiesen ofrecer al laborante ecuatoriano, al empleado, al funcionario público o privado, escoger su sistema de seguridad, su sistema de jubilación, como aconteció en Chile, por ejemplo. Recuerdo, ya se hizo esta pregunta en alguna consulta popular anterior y no tuvo suerte. Pero amigas, amigos, en 2 años más máximo
va a arder Troya, porque el momento en que el sistema de pagos jubilares, de pensiones jubilares, acabe de quebrar, el problema va a ser marca tigre de carácter social y de carácter político y obviamente de carácter financiero. He puesto algunos ejemplos de qué debió haber contenido esa tal consulta popular, que no es más que un show populista por la preocupación de Lazo de que apenas tiene, y en el mejor de los casos, un 17% de aceptación nacional. Por lo menos, amigas y amigos, a quien habla, lo digo con respeto, pero con firmeza, a mí el presidente Lazo no me engaña, ni su gobierno ni él. Y quiero poner en alerta, en guardia al pueblo ecuatoriano para que se dé cuenta de que está siendo burlado y tomado del pelo. Muchas gracias, mis amigas y amigos, por escuchar esto. Hasta mañana.